¿Qué cosa es malabsorción? Es un síndrome que se refiere a la absorción de mucosa defectuosa en los nutrientes. O sea, hay una absorción defectuosa de los nutrientes a nivel de la mucosa. Eso es malabsorción. ¿Ya? Y la mala digestión, pasa, se refiere a que hay una hidrólisis alterada de los nutrientes. ¿No? Son dos cosas diferentes. Y cuando la busquen en Google, tienen que buscarla de una manera u otra. Sin embargo, los dos dan los mismos síntomas, que es lo que nos interesa. ¿Ok? Si bien se diferencian desde el punto de vista fisiopatológico, se manifiestan de la misma manera. ¿No? ¿Por qué? Porque la expresión de la enfermedad va a ser asimilación inadecuada de nutrientes, de vitaminas, oligoelementos que nos dan manifestaciones clínicas muy diversas. Entonces, para entender la mala absorción o mala asimilación, en el tubo digestivo hay tres momentos. La fase luminal, porque hay en la luz intestinal, la fase de la mucosa, ¿cierto? Y la fase del transporte. Rápidamente. Cuando hablamos de la fase luminal, ¿no? Esto tiene que ver con grasas y proteínas que son hidrolizados o solubilizados por el páncreas o el tubo biliar. Aquí, básicamente hablamos de la hidrólisis defectuosa de los nutrientes. Por ejemplo, no hay lipasa en el famoso síndrome de Zollinger-Ellison. Hay déficit de enzimas cuando el páncreas ya no funciona, ¿no? O cuando hay una mezcla inapropiada de los alimentos, porque ya se le ha operado al paciente, o porque ya tiene un bypass, o porque está hipertiroideo. En estos casos, la fase luminal condiciona este síndrome de mala asimilación o mala absorción. En la fase luminal también es cuando las grasas no se han solubilizado de manera adecuada, ¿no? Porque hay un daño a nivel del hígado, las sales biliares no trabajan, ¿no? Porque hay colestasis crónica, ¿no? Porque eso es envejecimiento bacteriano, porque no se libera la colecistoquinina, etc. En estos casos también, al ver que las grasas no se van a solubilizar, el paciente tiene síntomas. Y finalmente, en la fase luminal, hay menos disponibilidad de nutrientes, ¿no? Por ejemplo, cuando en la anemia perniciosa el paciente ha sido operado del estómago, o cuando el paciente tiene más bacterias y no los alimentos no ingresan de manera adecuada. Y por lo tanto, hay vitaminas que son liposolubles que van a dejar de absorberse. En esos tres momentos de la fase luminal puede condicionar factores para que se desarrolle el síndrome de mala absorción. En la fase mucosa, en la pared misma, ocurre porque se ha perdido la mucosa, ¿no? Por ejemplo, si usted ha operado a un paciente y le ha sacado 1 metro de intestino, hay menos mucosa. Si el paciente tuvo un infarto intestinal, se perdió mucosa. Por lo tanto, esos pacientes también van a tener problemas de mala absorción. Pero también cuando la mucosa se enferma, de manera difusa, ¿no? Cuando tienen Crohn, gluten, ha habido radiación o patología de Whipple, ¿no? Etcétera. Cualquiera de ellas va a provocar lesión de la mucosa, haciendo que no se asimilen los nutrientes y por lo tanto dando mala absorción. Seguimos corriendo. Y ahí vemos, ¿no? En la fase mucosa, la enteropatía por el SIDA, HIV, la amiloidosis, la sarcoidosis, ¿no? Que son enfermedades sistémicas que van a comprometer toda la mucosa. Por lo tanto, la consecuencia es el síndrome de mala absorción. Y finalmente, también en la mucosa tenemos que ver los enterocitos, ¿no? Porque son parte de la mucosa. Entonces, cuando hay deficiencia de hidrolasa, cuando hay enfermedad por inclusión, cuando hay defecto de transporte, cuando la célula no funciona, el enterocito no funciona, por diferentes motivos, que vamos a ver que pasarlos a dejar, ocurre la mala absorción. Y finalmente, la fase de remoción o transporte, cuando el nutriente pasa de la mucosa a la circulación general, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay vasculitis o ateromas, o sea, los vasos están obstruidos, no se va a poder nutrir al paciente. Si el problema es que los linfáticos están obstruidos, tampoco va a haber absorción, ¿no? Estamos hablando de que por radiación, por tumor, por enfermedades, los linfáticos se alteran. Finalmente se obstaculiza a los kilomicrones de lipoproteínas, produciendo mala absorción y una enfermedad. Esos tres elementos, luminal, mucosa y transporte, son los que van a definir el síndrome de mala absorción o mala asimilación. ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿No? Puede ir desde lo típico,
que es un aumento ligero de la frecuencia en las exposiciones y volumen, llamada la típica, o sea, hasta la típica esteatorrea. ¿Qué cosa es una esteatorrea? Ya lo hemos hablado hace un rato. Es un material fecal abundante, de olor fétido, amarillo, grisáceo claro, grasoso, que flota en la taza. Esa es una famosa esteatorrea, ¿no? ¿Ok? Y se adhiere al inodoro. Miren que esta característica. Ahora, también existe, ¿no?, la otra forma de malabsorción, donde el famoso es la diarrea hídrica, o sea, más bien acuosa, ¿no?, donde el paciente se distiende, hay borborismos, hay flacos, ¿no?, donde el paciente, ese es el otro extremo, no hace una diarrea, no hace una esteatorrea, pero el paciente se balona, tiene flacos, borborismos, producto de ese problema. Esos son los dos elementos que van a diferenciar o nos van a dar un aviso de cuadro de malabsorción. Entonces, cuando se detiene una esteatorrea o una diarrea hídrica con flacos y distensión, tenemos que pensar en síndrome de malabsorción. ¿Qué síntomas intestinales tenemos? El paciente va a bajar de peso, ¿cierto? ¿No? Puede haber una masa en el abdomen, hablando de Crohn, linfoma, tuberculosis, ¿no? Y la presencia de esteatorrea obliga al estudiante o al médico a descartar enfermedades de la mucosa y sobre todo la enfermedad pancreática. ¿Qué otros síntomas vamos a ver en el examen físico? Cuando un paciente tiene malabsorción, en la piel va a haber palidez, porque vamos a encontrar anemia, va a haber grasa subcutánea reducida, el tejido subcutáneo va a estar reducido, pueden haber petequias, ¿no?, porque hay déficit de vitamina K. En el pelo puede haber caída del cabello o alopecia por la enfermedad celíaca, puede haber ojo rojo, epidermitis, conjuntivitis, sobre todo cuando hay Crohn. Miren, es importante por eso el examen físico en general en ese cuadro de malabsorción. En la boca, hay lo que decíamos temprano, ¿no? Hay úlceras, hay glositis, la lengua se inflama, hay quelosis angular, está más escrito, ¿no? Y hay hipoplasia dental, ¿no? En las manos puede haber Raynaud, ¿no?, coiloniquia, ¿sí?, famosa larguña en forma de cuchara, ¿cierto?, en la anemia por falta de hierro. A nivel musculoesquelético puede haber dolores articulares, ¿no?, malabsorción, estamos pensando en enfermedades reumatológicas. Si hay dorsalgia, pensamos en osteoporosis. Y si hay debilidad muscular, pensamos en niveles bajos de potasio, magnesio o vitamina D, ¿no? En el sistema nervioso, los nervios también van a tener su efecto. Va a haber neuropatía y a nivel central puede comprometer convulsiones, enfermedades parencraneales. Miren, todo esto puede provocar un cuadro de malabsorción, ¿no? Ahora, las características normales de la materia fecal ya la hemos conversado, ¿cierto? El color generalmente es castaño oscuro, más oscuro cuando la retención es en carnes, más claro cuando le damos leche. Y la consistencia es variable, lo sui generis, eso es lo normal de una evacuación y generalmente se evacúa una vez al día. ¿Qué pasa en el examen microscópico? ¿No? Vamos a encontrar, si hacemos un estudio de las heces, nos van a informar, ¿no?, restos aislados de fibras musculares, ácidos grasos, ¿no?, restos vegetales, etc. Eso es lo normal que vamos a encontrar. ¿De acuerdo? Y algunas otras características más que ya no voy a repetir acá, lo vamos a dejar. El estudio de las heces es un método práctico, económico, sí, y nos da mucha información, claro, pero también tiene su capacidad de darnos información. Eso se llama sensibilidad, ¿no? La prueba de Sudán, ¿no?, el cultivo duodenal, etcétera, también se puede hacer. La prueba de Schilling, la presencia de leucocitos, reacción inflamatoria, etcétera, son elementos que nos van a ayudar para estudiar las heces, ¿no? La búsqueda de parásitos y finalmente la biopsia intestinal son elementos que nos van a ayudar. Entonces, la malabsorción, ya para terminar, sí, ya se me está retirando, ¿no?, es básicamente eso, ¿no?, esteatorrea o diarrea hídrica y la presencia de síntomas sistémicos. Muchas gracias.